vamos a hablar sobre la culpa. La culpa y síntomas asociados con la culpa. Síntomas de vesícula, de páncreas, dolores menstruales, entre otros. La culpa. Publicar. Fija el comentario. Bueno, lo primero que me gustaría echar un poquito de luz respecto a la culpa es que la culpa no es biológica. La culpa es una creación cultural del ser humano. ¿Hay pruebas de eso? Por supuesto que hay pruebas. ¿Alguna vez alguno de ustedes vio un animal con culpa? Suponete que se baten a duelo dos osos en un bosque en Canadá. Uno gana, el otro pierde. Uno vive, el otro muere. ¿Ustedes ven al oso que ganó llorando y diciendo: oh, he matado a mi hermano, he pecado, qué culpable me siento? ¿Alguno vio eso? Uno ve un león cazando una cebra, una leona en realidad, porque cazan las leonas en esa especie. Una leona cazando una cebra y mata a la cebra y se come a la cebra. ¿Ustedes ven a la leona diciendo: oh, iré al confesionario a contarle a mi párroco esto y a poner esto en manos de Dios para ser perdonada? ¿Alguno vio algo de eso? ¿Vio a la leona triste por matar a la cebra y comérsela? Bien. Me encanta cuando la gente se da sus propias respuestas. Entonces la culpa no es biológica, la culpa es una creación cultural del ser humano. Esa cosa de arrepiéntete, oh pecador, arrepiéntete. Pero, ¿qué pasa? Cuando grandes grupos de personas sostienen una determinada creencia durante mucho tiempo, esa creencia en el inconsciente colectivo se vuelve real. Entonces, yo no sé si Cristo convirtió o no el agua en vino, pero como es una creencia que ha sostenido mucha gente, o sea, creo que el cristianismo es la religión con más adeptos del mundo, durante mucho tiempo, porque llevan más de 2000 años, o 2000 años más o menos, esa creencia se vuelve real. Entonces, en el inconsciente colectivo, por más de que mi mente esté convencida o no de que Cristo hizo, en el inconsciente colectivo, Cristo convirtió el agua en vino. Punto. Simplemente por el hecho de que inmensos grupos de personas lo creyeron durante mucho tiempo y lo creyeron real. Lo mismo si Cristo resucitó, si al tercer día, todo. Entonces, el hombre ha creado la culpa y se ha instalado en el inconsciente colectivo y ahora tiene una repercusión biológica. Los síntomas asociados a la culpa, acuérdense que vos podés tener el conflicto y no tener el síntoma, ojo. Son los síntomas de vesícula y de páncreas. Es decir, si vos tenés un conflicto en tu vesícula o en tu páncreas, un síntoma físico, una de las cosas que vas a tener que mirar, no la única, son las historias de culpa, donde te has sentido culpable. No es la única historia, la vesícula y el páncreas tienen otro anclaje que es la injusticia. Si vos tenés un problema en el páncreas o en la vesícula, tenés que mirar la culpa, pero también tenés que mirar las historias de injusticia y a ver cuál te resuena más. Y empezás por ahí. Después, si quieres, seguir por la otra. Me pasó hace poco, estaba haciendo la entrevista previa. Yo entrevisto a las personas antes de atenderlas. Bueno, eso es de público conocimiento. Y digamos, no es una entrevista tarifada, tiene un pago voluntario, a voluntad, según cuánto la persona siente que le ha servido la entrevista. Y me acuerdo que estábamos haciendo una charla disociada, digamos, ¿no? Con los ojos abiertos. Y la chica, que era la que yo entrevistaba, todo el tiempo me decía la culpa. Si hago esto, siento culpa. Y si hago lo contrario, también siento culpa. Y yo escuchaba culpa por todos lados. Entonces le pregunté, digo, yo sé que hay que ir del
del síntoma a la historia y no de la historia al síntoma. Pero te hago una pregunta, le digo a esta chica. ¿Hay alguien en tu familia que tenga algún problema en el páncreas o en la vesícula? Y me dice, ¿sí? ¿Quién? Me dice, mi mamá. No me acuerdo, me dice, si en el páncreas o en la vesícula, pero uno de los dos órganos lo tiene jodido. No me acuerdo cuál es. Bueno, digamos, le expliqué que normalmente, no siempre, pero normalmente siempre hay gente a nuestro alrededor que con sus síntomas físicos nos está mostrando nuestra historia. Hay una tendencia, no es 100%, pero hay una tendencia, ¿sí? Si yo tengo en mi entorno muchas personas con problemas en la rodilla, evidentemente yo tengo historias de sumisión. Si yo tengo gente con problemas en la vesícula, evidentemente yo tengo historias o de culpa o de injusticia. Lo mismo con el páncreas. Bueno, y seguía con la culpa. Y digo, a ver, tengo una pregunta. Cuando vos naciste, cuando tu mamá quedó embarazada de vos y cuando estabas en la panza de tu mamá. No, perdón, primero le hice esta pregunta. Tengo una pregunta, le digo, ¿vos sufrís de dolor menstrual? Y como que se asombró un poco y me dijo, sí, ¿cómo sabes? ¿Sabes que cada vez que me viene el ciclo me retuerzo de dolor y tengo que tomar 200 ibuprofeno? Y se quedó como, ¿cómo sabes? No es que yo sea un genio, me lo está diciendo tu historia. Lo estoy viendo en tu historia y me pareció probable, por la cantidad de veces que escuchaba culpa, que esa historia está ahí. Entonces ahí fui a buscar la historia y le digo, y te hago otra pregunta. Cuando tu mamá queda embarazada de vos, ¿vos sabés si tus padres querían nena o varón? Y al toque me dice, mi papá quería varón. ¿Y tu mamá? No, a mi mamá le daba lo mismo, pero mi papá quería varón. Bueno, y ahí le expliqué lo que les he explicado a ustedes en algún otro video que he explicado este síntoma, que es, vos viniste a la experiencia biológica con culpa. Con culpa. ¿Por qué? Porque, ¿qué tiene que ver con el dolor menstrual? La historia que explica el dolor menstrual, el código, se llama culpa en la femineidad. Yo siento culpa por el hecho de ser mujer. En este caso, yo siento culpa porque yo le fallé a papá, porque papá quería un varón y yo nací nena. Yo ya vine a la experiencia biológica con culpa. O sea, la culpa ya estaba desde el momento en que yo era un espermatozoide adentro de un óvulo. De ahí ya había culpa. Así que la historia que vos viniste a trascender en esta experiencia biológica es la culpa, que después conectará con el páncreas de tal, o la vesícula de tal tía, o de tu mamá. Pero la historia que vos viniste a trascender es la culpa. Así que chicos, primero que nada, entonces, 1, la culpa no es biológica, la culpa es cultural. La culpa es cultural. Y la culpa es una especie de mecanismo que tenemos los seres humanos para negarnos a ver que en realidad lo que tenemos es una emoción violenta, políticamente incorrecta hacia alguien más. Cuando se libere esa emoción, que eso es lo que hacemos en las sesiones, en la terapia, la culpa ya no va a tener necesidad de estar ahí. Así que si ustedes tienen un conflicto de dolor menstrual, o de vesícula, o de páncreas, o simplemente sienten culpa, desde ya los invito a mi espacio a hacer terapia conmigo o con el terapeuta que ustedes consideren óptimo de acuerdo a su necesidad. Bueno, señores, esto ha sido todo respecto de la culpa. Seguramente este video se va a rotular algo así como la culpa y algo con los síntomas físicos, ¿no? Dolor menstrual, etc. Mando un beso grande, que terminen bien el día.